Bienvenidos a una nueva edición de nuestros diálogos económicos. En esta ocasión vamos a hacer un repaso al estado de la formación para directivos en Aragón. Se anima a nuestros empresarios a seguir aprendiendo para no quedarse atrás en las nuevas tendencias y aportar así una mejora al tejido empresarial y productivo de la comunidad. Queremos profundizar en esta cuestión y para ello, como no podía ser de otra manera, contamos con 6 expertos que nos acompañarán durante la próxima hora. Nacho Pamplona, responsable de prevención y formación de Grupo Lacor. Maite Santos, directora de Ibercide. Javier Cunel, CEO de Cunel. José María Marín, presidente de CESTE. Antonio Sango, director de SIC Zaragoza, y Daniela Restrepo, directora de formación ejecutiva de Zaragoza Logistic Center. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con una cuestión muy básica. ¿Por qué es tan importante que directivos, empresarios y profesionales en general se sigan formando incluso cuando ya han llegado a un puesto de alta responsabilidad? José María. Gracias, Marta. Bien, en estos momentos estamos en una situación en la que debido a la digitalización, los cambios que se están produciendo en general en todo el mundo, en particular en nuestras empresas, hace que no se pueda perder el tren de los cambios tan vertiginosos que está produciendo. La entrada de Internet para las cosas, del Big Data, de la analítica, de nanotecnología, en todas las ramas. La influencia de todo eso está haciendo que todas las organizaciones se tienen que plantear unos cambios para poder no quedar desmarcados del mercado en el que cada uno se encuentra. Esto hace que las organizaciones y por tanto las empresas se tengan que plantear el adaptarse a estas situaciones. Y hablando de la alta dirección, hablando de los responsables de las empresas, tienen la obligación de liderar estos cambios. Por tanto, no les queda más remedio que formarse para poder hacer que el resto de la organización pueda adaptarse, buscando en cada uno de los miembros de la organización esa creatividad, ese emprendimiento, ese talento que hace falta para poder liderar esos cambios. Hay que tener en cuenta también que la formación que en estos momentos se requiere no termina ni con una carrera, ni con un máster, ni con un idioma. Se empieza en ese momento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y creo que son las necesidades que tienen las organizaciones para la formación continua. Muy bien. Javier. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado José María. Sí que es cierto que en estos momentos de cambio los directivos tenemos la responsabilidad de tomar una serie de decisiones observando y gestionando un mayor número de variables posible y encima además errarnos lo menos posible también para, lógicamente, obtener los mejores resultados, ¿no? Esto al final nos lleva a que debemos tener esa convicción, esa formación y gestionar ese talento para nuestros grupos de interés con los que los relacionamos, ofrecer lógicamente esa seguridad en nuestra toma de decisiones y para los grupos de interés, como os comentaba, y al final es una gestión del conocimiento que ya tenemos y la gestión del conocimiento nuevo, ¿no? Hoy en día, como bien decía también José María, el tema, estamos abocados a un continuo cambio, la única constante es que estamos cambiando continuamente y eso significa que no nos queda más remedio que seguir formándonos. Además, yo creo que en el sentido positivo, o sea, es que además es algo que es necesario, que nos formamos muchas veces en una forma muy informal y sin darnos cuenta porque estamos continuamente rodeados de información y no nos queda más remedio, afortunadamente, que gestionar esa información para captarla para nuestro talento. Es inevitable casi, ¿no? Así es. Antonio. Pues yo la verdad que subrayando lo que han comentado mis colegas y compañeros de mesa y queridos amigos Javier y José María, además de estar de acuerdo con ellos, por supuesto, yo creo que la formación es atemporal. O sea, la formación no depende del momento en el que estemos viviendo. Es verdad que este momento es un momento de cambio y es un momento muy intenso, pero yo creo que hace 10 años también la formación era necesaria y hace 20 también. Yo, con independencia del puesto directivo, empresario, consejeros delegados o el puesto que utilices en la empresa, yo primero creo que por convicción.
porque creo que tenemos que estar convencidos de que la formación es algo inherente a estar trabajando en algún sitio, con lo cual yo en primer lugar diría por convicción. En segundo lugar diría por pragmatismo, porque al final tú no dejas de estar aplicando día a día conceptos, casuísticas, herramientas, etcétera, etcétera, con lo cual, aunque solo sea por pragmatismo, tú tienes que estar formado en aquello en lo que día a día te desenvuelves. En tercer lugar, y creo que lo ha apuntado Javier, por responsabilidad. Yo creo que una de las cosas por las que la empresa te paga o para que respondes a la empresa es para que la cuenta de resultados evidentemente esté lo más saneada posible. Difícilmente una cuenta de resultados puede estar muy saneada si los profesionales que formamos parte de una compañía no estamos formados y bien formados. Y por último, y esto sí que es verdad que sería cuanto más arriba más necesario, para dar ejemplo. Yo creo que la formación, como todo, como todos los valores, pero tiene que servir para dar ejemplo. Difícilmente los directivos de una compañía les pueden pedir al resto de profesionales que estén formados, que estén actualizados, si ellos mismos no lo están y no damos ese ejemplo al resto de compañeros. Muy interesante eso, sí. Maite. Bueno, pues yo, tal y como han comentado mis compañeros, yo parto de la base de que la formación siempre ha sido importante y, bueno, hoy en día, más que importante, es que es necesaria, ¿no? Pues tal y como han dicho, pues vivimos en un mundo global que va a gran velocidad, en el cual la innovación, la transformación y la formación continua tiene que formar parte del ADN de las empresas sí o sí, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, las personas se nos exige cada vez más, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser, pues, atractivas para nuestras empresas, ¿por qué no? Y tenemos que ser rentables y, sobre todo, aportar valor. Se habla que en menos de 5 años las competencias que se exigen a los puestos más cualificados van a cambiar. Luego, aparte de esto, cuanto mayor responsabilidad tenemos, pues tenemos que tener un grado de desempeño mayor, y no solo en competencias técnicas y en competencias que llamamos hard, sino también en competencias emocionales y sociales, sobre todo en este área, porque es la era de las competencias sociales. Y es aquí precisamente donde tenemos que tener una formación y un entrenamiento continuado, porque es la única manera. Aparte de esto, yo creo que, bueno, yo soy fiel a salir de nuestra área de confort, de nuestra empresa, ¿no? De nuestras 4 paredes, y formarnos fuera, porque realmente yo creo que lo que realmente aporta valor a día de hoy, o sea, son las experiencias de compañeros tuyos, de empresas de otros sectores, es lo que realmente te aporta ese valor en un momento en el que se nos está pidiendo una constante innovación, una constante, pues, búsqueda de formas de actuar. Entonces, bueno. Sí, hablaremos también luego de esas competencias que comentabas, que también veremos un poco cómo ha evolucionado. Daniela. Bueno, no queda mucho por decir porque han resumido más o menos todas las ideas, pero sí, estoy de acuerdo que la formación es importante a todo nivel, pero precisamente cuando se llega a un cargo directivo es cuando más sentido empieza a hacer. Tenemos a cargo un equipo, tenemos a cargo unos resultados, y esto parte desde poder liderar un equipo que además no solo el entorno cambia, las generaciones cambian. Entonces, liderar un equipo nacido en los años 70 no es lo mismo que liderar un equipo nuevo milenio, ¿no? Entonces, toda esa habilidad de liderazgo que podemos obtener como responsables es muy importante, y también saber que cada vez los jóvenes o las personas que van a trabajar para cada directivo tienen diferentes propósitos y diferentes motivaciones. Entonces, de alguna forma, sí es importante recalcar que la parte técnica, sobre todo a los inicios de la carrera, hay que fortalecerla, pero luego viene una parte de liderazgo, de nuevas tendencias, de, como decía Maite, conocer qué es lo que están haciendo en el mundo para yo no inventármelo ya inventado un poco, y entender que la forma de lograr establecer los mejores indicadores, lograr los mejores resultados con la mayor eficiencia, que es al final lo que le exigen a cada directivo, es a través de conocer quién lo ha hecho primero, quién lo ha hecho mal, quién lo ha hecho bien, aprender de todas las experiencias, y también, pues, que la formación de alguna forma te abre las puertas a un networking que es muy interesante para lograr establecer el día a día de la manera más productiva posible. Vale. Nacho. Bueno, al mismo hilo del resto de compañeros, yo suelo recalcar 2 puntos que se han hablado en el resto de los casos. Sobre todo uno, las personas que tienen decisión, sobre todo en las organizaciones, son los primeros que tienen que tener esa formación para conocer lo que se van a encontrar y qué tienen que transmitir hacia el resto de la organización. Me parece un punto fundamental. Por eso esa formación a nivel directivo es imprescindible para cualquier organización que quiera seguir manteniendo el ritmo de lo que se va a encontrar en el futuro, porque ya sabemos la flexibilidad de lo que tenemos que hacer, la flexibilidad de la empresa, la flexibilidad de lo que tenemos que vender. Hay que estar preparado para esos cambios. Y en segundo punto, muy bien con lo que decía, en línea con lo que decía Maite, sobre todo las competencias de las personas.
Las competencias ya no solo a nivel profesional, que más o menos podemos tenerlas más claras, sino las competencias personales, que tanto sociales como individuales, que cada individuo tenemos que desarrollar porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Se está hablando que a lo mejor un tercio o la mitad de los trabajos que haya de aquí a 10, 15 años no sabemos ni cómo van a ser, qué puestos van a ser, con lo cual tenemos que prepararnos ya personalmente para tener una capacidad y desarrollar unas competencias individuales que nos preparen un poco para el futuro en el mundo laboral. Sí, esa adaptabilidad, ¿no?, que todos un poco comentabais, que es necesario, que no sabemos lo que va a venir, como decías, y que hay que saber adaptarse al cambio constante, ¿no? Bueno, como escuelas de negocios que sois, ESIC, CUNEL, CESTE, ¿qué ramas de conocimiento son las más atractivas para los directivos y cuáles son las que más os demandan? Vamos a empezar con Antonio. Hombre, evidentemente en ESIC una de las ramas que más demandan es el marketing, por razones obvias, ¿no? O sea, porque responde a muchos años de historia en España. Pero ahora mismo yo creo que tanto a nivel directivo como a nivel de escalas altas en la empresa, por un lado está todo lo concerniente a economía digital, porque todos estamos hablando de economía digital, digitalización, y es verdad, está cambiando mucho, con lo cual hay ahí un gap entre la situación actual y cómo deberían estar formados los directivos, con lo cual yo centraría una primera parte en economía digital y todas las derivadas que cuelgan de ahí, que son muchísimas. Y por otro lado, un tema que es mucho más transversal a la compañía, que son habilidades. Desde trabajo en equipo hasta comunicación. Yo, en mi opinión, allí es donde centraría los dos pilares fundamentales de lo que la demanda del tejido empresarial actual está haciendo: economía digital y habilidades. Que lo de las habilidades también un poco al hilo de lo que comentaba Maite, que al final está muy bien tener conocimientos técnicos, es muy necesario, pero si no sabes desarrollarte, ¿no?, dentro de la empresa es complicado. Sí, Javier. Sí, yo creo que hay dos grandes bloques, ¿no? Uno que se está hablando mucho encima de la mesa, que son aquellas habilidades o competencias que los directivos demandan para gestionar el cambio en el que estamos continuamente trabajando hoy en día, ¿no? O sea, al final, lógicamente, los directivos hoy en día tenemos que barajar una serie de variables cada vez más en un menor tiempo posible y con mayor acierto, y este tipo de decisiones se basan o con una serie de habilidades, competencias que se entrenan, que no se enseñan, sino que entrenan, y luego también con un conocimiento de áreas ya más relacionadas con el conocimiento en sí y que son necesarias para ver el impacto que tienen las decisiones de los directivos en el resto de la organización. Al final, el directivo ya no es una persona que toma decisiones en base con un foco puesto en un área estratégica de la empresa, sino que su responsabilidad es tomar decisiones en base a todas las estrategias de las empresas y cómo afectan a la estrategia final de la empresa, ¿no? Entonces, lógicamente, hay esas dos partes: un lado, competencias, importante en la gestión del cambio, y el otro, todo aquello que le sirve y que no domina el propio directivo, que va a completar para la toma de decisiones futuras. También un poco en conjunto, globalidad, saber Al final es un 360 grados esto, sí. José María. Bien, me sumo a lo que se ha dicho previamente y, bueno, añado que en el caso nuestro estamos teniendo bastante demanda en la parte tecnológica y en la parte de finanzas. Las empresas están necesitando certificaciones tecnológicas y certificaciones financieras que nosotros podemos ofrecer. Evidentemente, todo el tema de habilidades de directivas, competencias, etcétera, es inherente a cualquier escuela de negocios y, como no, también hace esto. Los demás, bueno, en vuestros casos, Daniela, por ejemplo. Digamos que en el caso nuestro es un poco más técnica la formación. Nosotros trabajamos formación explícitamente en cadena de suministro. Los temas, como lo mencionaban, industria y logística 4.0 es tema top, es muy buscado por las compañías. Todos los directivos y los cargos medios quieren saber de qué se trata y cómo implementarlo y qué lleva a implementarlo. Y esto lleva a que haya otros temas muy adjuntos a que son toda la parte de riesgo. Un mapa de riesgos cambia por completo cuando metes Industria 4.0 en una compañía. Toda la parte de sostenibilidad y medio ambiente, que también empieza a ser mucho más expuesta. También tenemos una demanda fuerte en la parte de transporte multimodal,
cada vez más estamos más conectados, cada vez más va a haber un tren viniendo de China a Europa y toda la parte de transporte multimodal cobra muchísima importancia para las compañías. Ahora hablaremos también de logística, que es vuestra especialidad. Nacho, en vuestro caso, ¿qué tipo de formación es la que más se demanda? Teniendo en cuenta que igual los perfiles son un poco diferentes, ¿no?, que el resto de los compañeros. Sí, el perfil es un poco distinto porque nosotros sobre todo trabajamos a partir de mandos intermedios hacia abajo, más puestos en producción, más puestos en cadena, más puestos en almacenes. Son un puestos más de base, pero que todos tienen luego la misma necesidad que comentaban el resto de compañeros. La tecnología es fundamental. A las personas ya no solo les hace falta saber mover mercancía con una carretilla, sino tiene que introducir sus datos en una base de datos, manejar una pantalla digital, tener una serie de competencias que luego también tiene que saber para qué sirven. No solo el saber manejarlas, sino el englobarlas un poquito en el ámbito más general de la empresa, que esa tecnología va a discurrir desde la parte más alta de la organización hasta la última parte de base. Es fundamental esa tecnología. Que igual también, además, los jóvenes les resulta más fácil, ¿no?, adaptarse a esa tecnología y a esa digitalización. Y igual si ya hablamos de personas más adultas, el cambio es diferente, ¿no? Cuesta un poquito más ese cambio, las personas más jóvenes están más acostumbrados ya solo con un móvil, pues ya sabemos todo lo que podemos hacer con un teléfono móvil, pero tienen por contra que no tienen esa experiencia que tiene la persona adulta, que sabe en la organización para qué se hacen esas cosas, con lo cual pues bueno, es combinar un poquito esas dos facetas. Vale, Maite, en vuestro caso. Bueno, pues en nuestro caso la verdad es que tenemos el foco puesto en la transformación. Entonces la transformación sí que es verdad que la abarcamos desde diferentes puntos de vista y empezamos por las personas. O sea, nosotros creemos en una formación totalmente humanística y bueno, y la verdad es que yo creo que la evolución de hacia dónde va el mercado nos ha dado la razón, ¿no? O sea, empieza la transformación por las personas, por los equipos y esto luego tiene repercusión en el cambio de las organizaciones. También es verdad, bueno, que aquí sobre todo destaca todo lo que es inteligencia emocional, empresas conscientes a través del mindfulness, coaching, equipos transformadores. Y luego también nos hemos dado cuenta que la alta dirección realmente bueno, quiere seguir formándose por todo lo que hemos comentado anteriormente y la verdad que todos los programas que tenemos aquí en colaboración con otras escuelas están funcionando muy bien. Otro área también que realmente nos funciona es el implantar metodologías innovadoras, ágiles de los emprendedores en el mundo de la empresa y por último el tema que ha comentado Antonio de transformación digital, o sea, es vital, o sea, el mundo online lo ha cambiado todo y bueno, sí o sí yo creo que además nosotros como obra social que somos tenemos que ir un poquito por delante y por lo menos pues bueno estar ahí. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, con eso. Bueno, como decía, contamos con expertos en logística como son Zaragoza Logistic Center y Grupo Lacor, que también tiene la formación de logística. Siendo Zaragoza uno de los puntos logísticos más activos, Nacho, ¿hay mucho interés en este tipo de formación y qué perfiles son los que los demandan? Sí, es un perfil muy demandado. Punto uno, no se ha requerido nunca un nivel de cualificación para las personas que acceden a la logística. No te piden una carrera, no te piden un grado medio, no tienes que tener un conocimiento específico en algo técnico, sino que más o menos pues todo el mundo podía entrar a trabajar en un puesto básico de almacén. Ahora no, ahora ni mucho menos. O tienes un conocimiento de una pistola de radiofrecuencia, o tienes un conocimiento de una pantalla digital, o sabes un poco cómo se gestiona, o tienes algo de conocimiento en la gestión de almacenes, o realmente estás un poco fuera del mercado. Ya nadie contrata personas para mover cajas, no aportas nada realmente. Y lo que nos demanda la gente es eso precisamente, el qué más puedo yo llevar a la empresa, que no sea solo el poder mover mercancía como sea, una carretilla, manual o como sea, sino qué más le puedo aportar. Pues hombre, pues un conocimiento ya en esa gestión del almacén, un conocimiento digital en saber cómo se va a transmitir esos datos desde que recibes una mercancía hasta que se lance. Es un poquito el valor añadido que pueden tener esas personas que realmente, pues bueno, nosotros en nuestra actividad diaria, prácticamente el 50% de las personas que vienen acudiendo a solicitar formación, solicita, por supuesto, por la parte de Aragón, que estamos en la posición estratégica fundamental de logística, pero la mayoría demandan esto y demandan algo más, no solo ya una base. Daniela. Bueno, acerca de, es lo mismo que dice Nacho, nosotros con un perfil un poco más alto de profesionales estudiando en el centro, también vemos que cada vez se demandan muchas más capacidades técnicas. Pero también tener en cuenta que a través de todo el trabajo que se hace con MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, al cual somos afiliados, con la Universidad de Zaragoza, incluso en nuestro trabajo que tenemos como socios fundadores de ALICE, que se reúnen 5 grupos de trabajo a establecer qué temáticas
empiezan a ser importantes para proponer a la Comisión Europea para lanzar esas convocatorias y luego esos resultados de investigación aplicarlos en la región. A veces no creemos lo que hay aquí al interior y yo personalmente he traído 3 o 4 grupos de ejecutivos este año que vinieron solo a conocer lo que hay aquí en Aragón, y es toda la parte de Aragón Plataforma Logística, y quedan sorprendidos como con esa fusión que hay entre gobierno, academia e industria, cómo se crea ese como ecosistema de colaboración y realmente sí se ve nivel. Diría yo que faltan 2 cosas fundamentales. La primera, que a nivel cadena de suministro los empresarios o los ejecutivos comiencen a entender que no es solo logística, que la parte humana, que la parte financiera, que la parte de riesgo hacen parte de la cadena de suministro. O sea, la cadena de suministro ya es la empresa completa. Incluye marketing, incluye todas las estrategias de llegada al consumidor, etc. Entonces, un poco empezarse a formar en esos temas, que era lo que mencionaban todos ahora, cómo están demandando finanzas, cómo están demandando más la parte humana. Y adicional, creería un poco de nivelación con la pequeña y mediana industria, o las industrias PYME también, porque si vemos que a nivel empresa de gran tamaño tienen unos programas de formación establecidos en recursos humanos y unos programas de formación para sus empleados, pero puede haber desnivel en las pequeñas empresas que pues en algún momento van a ser esas empresas que sean pujantes en la región. Entonces sí queremos empezar como a trabajar también llegando con todos estos resultados de investigación y de generación de conocimiento a las empresas medianas y pequeñas para lograr una nivelación del desarrollo de la región como tal. Los demás, no sé si estáis de acuerdo, quería también comentarle con José María, ¿no? Especialmente que tenéis esa especialización universitaria en logística y cadena de suministros, que nos cuentes también un poco ese factor más universitario, más de estudios superiores, ¿no? Así es. Decías, Ignacio, Nacho, que realmente había una demanda y que había que especializarla porque se pasaba ya de la carretilla y del paquete. Tú estabas comentando que se echaba en falta que la formación que tuvieran las personas tuvieran gestión, tuvieran finanzas, tuvieran marketing, Nosotros vimos ahí un nicho que había que empalmar entre lo que es un máster como el vuestro, que es algo fuera de serie, y lo que planteabas tú, Nacho. Entonces pensamos que dentro de lo que es la carrera nuestra de Administración y Dirección de Empresas, podíamos hacer una especialización a partir del 3er curso, y entonces en 3º y 4º orientarlo directamente a lo que era logística y cadena de suministro. ¿Qué ganábamos con eso? Bueno, en primer lugar, se diseñó con unos contenidos poniéndonos en contacto con empresas punteras del sector, con no me sale la palabra. Clúster. Con la colaboración que buena es. Muchas gracias, Antonio. Entonces, con el clúster, entonces se ha diseñado unos programas que realmente lo que nos van a proporcionar van a ser unos profesionales que ya en su proyecto de fin de carrera van a responder a necesidades de determinadas empresas que tienen problemas, o sea, van a ser temas reales, y por tanto buscamos la empleabilidad inmediata de esas personas, y lo que pretendemos era llenar el hueco con unos profesionales que entendemos que tanto aquí como fuera de aquí son útiles. De hecho, tenemos alumnos ya en carrera que son fuera de España. Entendemos que estamos dando ese complemento que nos estaba dando. Qué bueno esto de ponerse en contacto con las empresas, con los clústeres. Supongo que lo hacéis todos de alguna manera, ¿no? Javier, vosotros tenéis ese contacto. Sí, precisamente se han puesto aquí encima de la mesa ya una serie de datos de interés en el sector logístico. Nosotros en los 18 años que llevamos impartiendo el máster hemos notado una evolución brutal en lo que es precisamente el sector logístico. Me comentaba bien Nacho que era un sector que al principio era un sector muy primario en cuanto a formación y competencias requeridas. A lo largo de los años han pasado 2 cosas. Primero, el nivel, la profesionalización, lógicamente, del sector logístico ha aumentado y mucho.
lógicamente porque cada día las necesidades operativas logísticas son más complejas y más dificultosas y requieren de una mayor formación y experiencia. Y luego porque no olvidemos de que el área logística es uno de los centros principales de coste de las empresas. Y como estaban comentando antes mis compañeros, no solamente la logística es necesario cubrir el conocimiento logístico, sino requiere una serie de formación, unas áreas complementarias, y más hoy en día, donde el comercio online se basa su éxito, su fracaso en una buena y una eficiente gestión logística de sus ventas, ¿no? Con lo cual, la logística no es hoy, como bien decían al principio, subir y bajar cajas, sino que es un departamento muchísimo más estratégico que muchas veces decanta en el éxito o el fracaso de un proyecto, de un negocio. No sé si queréis aportar, Antonio, Maite, alguna cosa más. Bueno, podemos pasar al siguiente tema que hablábamos, Maite. Sois expertos en Ibercide en formación para la empresa desde los años 80, ¿no? Que ya detectasteis esta necesidad. ¿Cómo ha evolucionado el sector y cómo ha evolucionado esta formación desde entonces hasta ahora? Bueno, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Ha ido, pues bueno, acorde a los cambios de la sociedad y del mercado. Entonces sí que podría resumirlo de la siguiente manera. O sea, yo creo que en un principio la formación era un poco por impulso, ¿no? O sea, te formabas en lo que te apetecía en ese momento sin ningún tipo de estrategia, y a día de hoy es una formación totalmente estratégica. Es decir, no solo te piensas muy bien qué formación hacer, si tiene un impacto en tu organización o no, sino también es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, porque es una inversión en tiempo. Entonces es totalmente estratégica. Luego, por otro lado, hemos pasado de una formación que era más transferencia de conocimiento, en el que tú ibas al aula y te transferían conocimientos, a una formación en la cual te acompañan en el aprendizaje, ¿vale? En el que el verdadero protagonista es el alumno, en el cual pues realmente gran parte de la riqueza de la formación es lo que tú aportas en esa formación, es tu experiencia, son tus casos reales, y eso es lo que realmente hace rica una formación, ¿no? Y hace pues que alguien se apunte o no a una formación, pues el grupo de alumnos que participan en esa formación. Y por otro lado, como hemos comentado anteriormente, creo que hemos pasado a una formación totalmente humanística. Es decir, da igual que sea una formación técnica, que sea una formación de desarrollo de competencias sociales o emocionales, o sea, el tema humanístico siempre está ahí, ¿no? O sea, las empresas yo creo que se han dado cuenta de que el verdadero elemento diferenciador, el verdadero valor es un activo, ¿no? Para las empresas son las personas. Y yo creo que en eso sí que ha habido una evolución, porque antes de la crisis o durante la crisis sí que éramos las personas las que nos pagábamos esas formaciones pues un poco por motivación propia, y a día de hoy son las empresas las que realmente están mandando a sus empleados a formar en este tipo de competencias, porque realmente las empresas ya no valoran tanto el qué sabes hacer, porque eso es fácil de aprender, sino el cómo estás en la empresa. Es decir, si eres una persona impulsora, si eres una persona que sabes relacionarte, que eres creativa, que eres innovadora. Entonces, por eso yo creo que ese es un cambio muy importante. Sí, luego también lo comentaremos, pero es difícil, ¿no? Entrenar, como decías, este tipo de habilidades que bueno, pues se supone que se eliminan. Antonio, ¿tú cómo crees que ha evolucionado este sector y esta formación desde las últimas décadas? Sí, totalmente de acuerdo con Maite, que ha evolucionado mucho, y además, bueno, nosotros creo que somos un buen termómetro para analizar esto, porque tenemos un departamento de formación para empresas muy potente y muy desarrollado. En primer lugar, yo creo que ha habido un cambio y en el que la mayoría de las empresas se han dado cuenta de que la formación es rentable. Y es que lo es. O sea, la buena formación, o sea, la formación es rentable siempre y cuando responda a unos objetivos correctamente analizados por la propia compañía. Formar por formar, bueno, pues al final evidentemente no tiene mucho sentido. Pero si tú, tras un análisis correcto y exhaustivo de cuáles son las demandas de tu compañía, luego los formas para corregir esas desviaciones, formar es rentable. Y además hay ratios en los que se puede demostrar que la formación es rentable. Sin duda ha habido una evolución en las temáticas tremenda. O sea, me acuerdo cuando las primeras formaciones eran formaciones muy básicas de finanzas para no financieros, o la famosa calidad, todo el mundo tenía que formarse en calidad. Bueno, pues evidentemente eso, por supuesto, ha ido evolucionando, como ha evolucionado la vida y cómo ha evolucionado el tejido empresarial y el cliente. Es que el cliente ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho. Es que no tiene nada que ver un cliente de los años 85-90 o principios de los 2000 al cliente que tenemos hoy. Ha evolucionado también mucho la metodología.
lo comentaba también Maite, pero al final, bueno, antes la formación era unidireccional o bidireccional, aquí estaba el profesor, ahí estaban los alumnos, se sentaban y bueno, después de 8 horas pues os vais y lo que hayáis aprendido pues bien estará. Hoy no, hoy se aprende haciendo y se aprende viviendo y se ha convertido la formación en algo muy emocional y muy experiencial. Todo el tema de la formación outdoor, etcétera, etcétera, hoy pues bueno, está absolutamente ya integrado en cualquier metodología. Y por último, el nivel del convencimiento de las compañías hace que cada vez más las compañías, y también lo apuntaba Maite, vayan mucho más a la formación, bueno, es un anglicismo, pero es la formación in company, la formación a medida. Al final, yo creo que las compañías están cada vez más tendiendo a comprar la formación en sastrerías. Y mi traje me vale para mí, y mi formación me vale para mí. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hemos analizado correctamente previamente cuáles son las necesidades y ese traje, ese curso vale para mí. Eso, las empresas han llegado al convencimiento de que va directamente a la cuenta de resultados porque es una herramienta rentable. Y yo creo que en todos los sectores, ¿no? Nos hemos dado cuenta todos de que hay que hacer las cosas para adaptarlas a uno mismo. Nacho, en tu caso, ¿cómo crees que ha evolucionado en vuestro caso en la formación esta formación? Un poco al hilo de lo que comenta Antonio, ya no solo que las empresas, por supuesto, a medida quieren su traje y es lo que van a demandar y lo que más resultado va a tener. Las personas cuando vienen a demandarnos, imagino que os pasará igual en el resto de escuelas, demandan ya a medida, porque no todos parten de la misma base, cada uno tiene su conocimiento, cada uno quiere llegar a un objetivo, entonces incluso cada persona hay que hacerle ya un itinerario personalizado. No te vale el estándar, ya no sobre todo la unilateralidad de una formación presencial, sino cada uno tiene luego su itinerario. Es a medida de cada persona que entra por la puerta, porque no todos tienen una misma base ni todos tienen un mismo objetivo. Eso hay que tenerlo muy claro porque cada compañía a la que se orientaban tienen objetivos distintos, son puestos distintos, entonces nosotros partimos ya siempre de esa formación a medida desde la primera persona, por supuesto cuando lo encaminamos a la empresa, pero desde las personas. Y yo añadiría a esta parte a medida que comentaba Antonio la actitud. Yo creo que es algo que cada vez vemos más en las organizaciones y en las empresas. ¿Quién va a recibir esa formación en la empresa? Ya no es tan necesario, pues bueno, Google o grandes empresas ya dicen que ya no les vale su currículum, que ya no voy a exigir una carrera y no, me vale ya lo que vas a demostrar. Me vale que tengas esa actitud de querer aprender, vengas de donde vengas, tengas la formación previa que tengas. Si tú tienes esa actitud, la empresa tiene que saber quién son esas personas adecuadas para luego formar y que te dirijan. A lo mejor te está dirigiendo un área distinta de la que ha entrado, no tiene nada que ver, pero yo creo que esa base de la actitud es fundamental para las empresas y es complicado, pero hay que detectar quién son en las organizaciones esas personas con actitud. A veces os pasa que es la misma empresa la que os pide a vosotros que detectéis cómo formar a la persona en concreto, o siempre son ellos. No, hay veces que las empresas hay veces que se dedican, cada uno tenemos nuestra finalidad y nuestro fin. La empresa a lo mejor no sabe de formatos en formación, no sabe cómo van las tecnologías en formación, no conoce todo porque no está en ese mercado y consultan, pues bueno, ¿qué haríais en estas áreas? ¿Qué haríais a estos niveles? ¿Qué harías en este sector? Un poquito sí para orientarse ellos, ver luego y elegir lo que más les interesa en cada caso. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Poco, yo estoy de acuerdo, con todo, estoy de acuerdo con todo, pero sí que quiero añadir que la digitalización está aportando a la formación una vertiente que está ayudando y que en el futuro va a ser definitiva. El hecho de la introducción de los juegos para que un directivo pueda ver qué es lo que va a ocurrir con algo que se le ha podido ocurrir a él o se le ha podido ocurrir al grupo y verlo antes de que ocurra, eso realmente va a ahorrar mucho dinero y va a hacer que los errores sean menores. Entonces entiendo que el juego, que ya está introducido en algunos aspectos en la enseñanza de los pequeños, o sea, ya está, ha llegado ya a los grandes directivos, a los altos directivos. Y hoy leía ayer en el periódico que en una construcción que se ha hecho aquí en Zaragoza han diseñado en una realidad virtual, pero que permite estar presente dentro de la realidad virtual,
qué es lo que ocurría con la edificación y con el entorno, para ver sobre el tema de sostenibilidad. Claro, yo cuando leía eso ayer decía, esto es una maravilla, antes de empezar a poner el primer ladrillo ya sé qué impacto va a tener en el entorno, ya sé lo que, en fin. Creo que ahí tenemos mucho todavía por hacer en el tema de lo que va a ser cómo va a evolucionar el tema de la formación. Sí, en todos los sectores. La digitalización nos deja a veces... Excepto la reunión de la comunidad de vecinos. Eso no se puede... No cambiará. Eso es inherente y no lo va a cambiar nadie. Lo más importante ahí es el cambio en la docencia, porque anteriormente veíamos como un profesor o un docente no era coach y simplemente era una persona muy estudiada o que había leído muchos libros, entraba a un aula y impartía una clase. Ahora, por todo lo que han dicho, que se necesitan simulaciones, casos de estudio, casos reales, cada vez más también los estudiantes demandan gente con experiencia en la industria. Entonces sí tiene que haber un mix importante entre el académico y la persona que ha vivido todo eso y ahora lo puede contar, y puede contar cuáles fueron los errores, cómo los superó y cómo triunfó. Entonces es muy importante también que dentro de un mismo programa diseñado, por lo menos en nuestro caso, tengamos la parte académica que es importante y es fuerte, pero también esa parte de industria, de cercanía con el alumno. Sí, además yo creo que es además entretenido para los alumnos, ¿no? Porque al final todos hemos tenido al típico profesor que te viene a contar tu... Claro, y entonces, bueno, esa parte de mix conocimiento yo creo que les atrae también más a los alumnos. Queríamos seguir con otro tema, con toda la vorágine de trabajo, de estrés, de los malabarismos que hay que hacer para conciliar vida laboral y vida familiar. ¿Nos queda tiempo después de todo eso para estudiar? ¿Nos deja la vida diaria tiempo para formarnos? Yo creo que es como preguntar si tenemos tiempo para comer. O sea, al final, igual que necesitamos alimentar nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestro conocimiento y nuestra mente, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos afortunadamente la tecnología de nuestra mano, de nuestro lado, para poder ofrecer soluciones muy efectivas, muy personalizables a las necesidades de cada uno. Por algo que decíamos ya al principio de esta charla, hoy en día no nos queda más remedio, afortunadamente yo creo que también, para seguir formándonos mientras intentemos estar en el candelero o en el candelabro, como decía alguna persona, y ser siempre empleables, ¿no? O sea, hoy en día el cambio está siendo tan profundo, tan rápido en todos los sectores, que la única forma que tenemos de mantenernos en vigor y ser todavía un valor añadido para nuestras organizaciones y empresas es la formación. Sí que es cierto que el tiempo hoy es menos, es verdad que han cambiado nuestras prioridades y nuestras costumbres de vida, pero como os decía, ¿no? Yo creo que afortunadamente la tecnología está para adaptarnos de una forma, yo creo, muy cualitativa, porque ya la tecnología permite la formación donde sea, como sea y a la hora que sea. Y desde luego es adaptarnos a el saber escuchar qué necesita el cliente, tanto el cliente particular como la empresa, y tener la responsabilidad como escuelas de negocios de saber adaptarnos a ellos. Maite, en tu caso, ¿alguna vez te han venido con esto de no tengo tiempo? Yo creo que para todos es complicado, ¿no?, el conciliar, y más en una cultura como la española, ¿no?, en la que trabajamos tantísimas horas. Pero yo creo que, como hemos dicho anteriormente, es que el formarnos es una necesidad, y forma parte de nuestra actividad profesional. Entonces, de alguna manera, yo creo que nuestro reto está en encontrar ese tiempo para hacerlo dentro de nuestro espacio profesional, porque realmente es una inversión. Entonces, Stephen Covey pues ya hablaba de afilar el hacha, ¿no? Es decir, que hay que dedicar tiempo no solo a pensar, sino también a cultivar esas herramientas que permiten que seamos más competitivos. Entonces yo creo que es el gran reto que tenemos. Me gustaría saber si hay diferencia entre los que son un poquito más jóvenes o los que son más senior cuando hablan de esto del tiempo para formarse, ¿no? José María. Bueno, yo es que creo que, como se ha dicho, tiempo no hay para nada. Siempre falta tiempo, siempre. Pero también es cierto que mientras quieras mantenerte en una actividad y si sobre todo tienes una responsabilidad, yo creo que no te lo planteas, no te planteas si tienes tiempo o no. Yo creo que en cada momento se hace lo que se cree que hay que hacer. Y desgraciadamente, como hemos estado diciendo a lo largo de todo el tiempo, en estos momentos que está evolucionando todo tan rápido, no queda otro remedio. Y no había tiempo ayer, ni habrá mañana, pero si hay que hacerlo hoy, se hace.
Muy bien. No sé si queréis aportar, Nacho, Antonio. Está prácticamente todo dicho, pero al final, siendo cierto todo lo que han dicho mis compañeros, al final si tienes voluntad de hacer algo, yo creo que al final lo metes en la agenda. O sea, es como hacer un poco de deporte, bueno, pues madrugas un poco más y sales a correr, ¿no? Entonces, sí, es complejo, es verdad. La tecnología debe ser un medio y no un fin, debe ser un medio para que nos ayude a todo esto y no un fin. Y luego también es verdad que depende del tipo de formación, y sería entrar ahora en otro debate tal vez muy profundo, pero sí que es verdad que hay mucha formación o mucha tipología de formación que se puede hacer online o mediante sistemas tecnológicos, y hay otra donde si lo que prima es el networking, el contacto, el establecer relaciones humanas, difícilmente lo puedes hacer a través de la tecnología. Entonces, yo creo que sí, que es complejo, pero sí, que con voluntad se puede, que la tecnología nos va a ayudar mucho, pero depende para qué formación. Claro, al final lo emocional, la parte emocional que habéis comentado todo el rato es imposible relacionarse con... Muy bien. Queremos hablar también de liderazgo. Ahora, hoy en día, se habla mucho en formación para directivos y empresas de estos programas de liderazgo. Antonio, ¿se puede formar un líder? Aquí yo creo que hay que matizar un poco la pregunta. Es decir, una cosa es ¿se puede formar a un líder? Y otra cosa es si un líder se puede formar. Y perdona por el juego de palabras, pero matizo. La pregunta, ¿se puede formar a un líder? En mi opinión, la respuesta es si la persona no quiere, no. Así de sencillo. Si no quiere, una persona, por mucho que tú le pagues máster y le pagues programas, si él no tiene voluntad de transformarse, que al final es el objetivo de la formación, en mi opinión, no. Otra cosa es si un líder se puede formar. Vamos, no es que se pueda formar, es que se debe formar. Pero es que además, durante toda la vida, y hay una frase que nosotros la repetimos mucho, que viene a decir algo así como no dejes nunca de aprender porque la vida nunca te va a dejar de enseñar. Y es verdad. Entonces, es que al final es obvio. Se puede y se debe formar un líder, por supuesto. Daniela, en tu opinión, además no sé si destacaríais todos en general alguna característica o algún, no sé, debe ser una persona carismática, debe ser emprendedor, debe ser innovador, que también cómo tiene que ser un líder y si se le puede formar, claro, también. Claro, yo también estoy de acuerdo en que se debe formar más que se puede, por lo que incluso mencionaba ahora de las nuevas generaciones, cómo cambia el mundo. No es lo mismo dirigir equipos sin automatización que con automatización. Todas estas tendencias que están llegando técnicamente a las empresas generan cambio, y el cambio siempre es temido por todos. Esa parte de gestión del cambio es algo que cualquier líder tiene que saber manejar, y para eso hay que formarse también. Lo que mencionaba Maite antes, todas las habilidades blandas que se tienen que tener de comunicación, al final lo que hay que tratar es de fijar unos objetivos muy claros. Cuando me dices qué tipo de habilidades debe tener, y es realmente entender qué motiva a cada persona de su equipo, lograr motivar a cada persona de su equipo, pero también ser tan transparente y tan claro con los objetivos alineados a esa estrategia corporativa, que casi que llegar a lo que está proponiendo sea un triunfo para todos. Entonces, a partir de la motivación individual, lograr ese logro colectivo, que es como lo más complejo, sobre todo en los equipos de operaciones, ¿no? Sí es muy importante formarse. Chicos, ¿alguna...? Bueno, a ver, muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado también. Yo creo que el líder, como bien decía Antonio, el que quiere ser líder, el que quiere hacerse y el que quiera formarse, lo podremos formar. El que no, tenemos un camino muy corto con él, ¿no? Sí que hay un conocimiento de los contenidos más técnicos, pero yo creo que hoy, como de las competencias, que al final es un tema que es transversal y que es tan importante hoy en día, yo creo que debe ser una persona que sea capaz de asumir riesgos, de tomar decisiones, de apostar con firmeza con las decisiones que se toman, pero sobre todo con una gran dosis de prudencia. Voy a rescatar una de las preguntas que me he dejado por ahí. Desde el punto de vista como expertos en el sector que sois, ¿hay buen nivel de cualificación y formación entre los directivos y los empresarios y profesionales en general en Aragón? También me gustaría saber si somos competitivos a nivel nacional y también a nivel internacional. Vamos a empezar con Daniela. Bueno, muchos de los empresarios y de los profesionales de Aragón han pasado por todas las escuelas, ¿no? Entonces sería errado decir que no hay buen nivel. Hay buen nivel.
Como lo mencionaba anteriormente, creo que hay mejor nivel en las grandes empresas que en las empresas pequeñas y medianas. Creo que hay un importante trabajo que debemos hacer como de nivelación y creo que ahí juegas un papel bastante importante. Pero sí, es increíble ver cómo nuestros clientes quieren venir a Aragón a ver el desarrollo de la región. Y a veces incluso adentro de la región no lo creen, no lo creemos. Entonces, falta entender que hay muchos temas vanguardistas que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a entender, que hay muchas habilidades blandas que hay que empezar a desarrollar, pero el conocimiento técnico, debido a la misma naturaleza de la región, por lo menos desde el punto de vista de cadena de suministro, sí es un conocimiento que vale la pena recalcar y como les digo, que la gente quiere viajar a conocer, porque tenemos empresas muy grandes, de la talla de Inditex, que han venido a la región a crear desarrollos muy grandes. Tenemos todo el complejo de plataforma logística, como les decía ahora, asociado a academia, industria y gobierno, y son cosas que realmente hacen que se desarrolle la región en conocimiento de una manera significativa. Nacho, comentaba Daniela que igual vuestro papel precisamente en esas pymes que igual están un poco más desniveladas también en ese conocimiento, en esa formación. ¿Cómo lo veis vosotros? Cuesta mucho más, sobre todo la empresa pequeña al final, el tener que dedicar una parte de su tiempo a la formación, pues lo primero son sus resultados y lo segundo casi también, y a lo mejor en el cuarto o quinto puesto puede intentar colocar la formación, pero se dan cuenta que el modelo a seguir de las grandes empresas es el óptimo y es el que hay que hacer. Ya yo creo que cada día más se van dando cuenta y sobre todo más en Aragón, como ejemplo las escuelas que tenemos aquí en la mesa. Han sido un referente y yo creo que ha habido muy buena oferta en Aragón y muy accesible para ellos, que a lo mejor piensas en otras escuelas o en otro nivel en Madrid, en Barcelona, que dices, bueno, pues no, son solo para puestos concretos en directivos, sino que aquí se ha llegado a dar esa oportunidad a todas las empresas y que yo creo que sí que lo conocen y lo tienen, porque muchas veces los problemas que tenemos con la pequeña empresa es que no conocen lo que hay para coger y poder utilizarlo. Aquí yo creo que sí, y cada vez se hace más. El problema es el mismo. Pocas personas, pocos recursos, poco tiempo para estas empresas, pero cada vez más yo creo que lo van internalizando en su organización porque se dan cuenta que es un punto clave para poder mantenerse o poder avanzar en el futuro en su empresa. Maite, tú decías eso precisamente, ¿no? Sí, pero bueno, yo opino igual, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos un muy buen nivel y que hay un desequilibrio entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. Pero sí que es verdad que tenemos empresas de reconocido prestigio a nivel aragonés, como puede ser un SESE, un Picolín, un Inicom, y luego también tenemos empresas multinacionales que están aquí que tienen que los resultados realmente de Aragón son impactantes dentro del grupo, como puede ser, pues yo que sé, un BSH, un Schindler, o sea que eso quiere decir que realmente nuestros directivos realmente están bien formados, si no, no habría esos resultados, ¿no? Especialmente en el caso de las escuelas de negocios, que igual además manejáis algún dato de empleabilidad también, de saber cómo estamos posicionados a nivel global. Además, algunos tenéis escuelas en otros sitios de España, ¿no? La empleabilidad, a ver, Aragón es una comunidad, con una larga tradición académica. De hecho, aquí estamos algunas de las entidades académicas más antiguas de España, donde además, como bien decía Maite, en algunas de las principales empresas de su sector a nivel internacional están al frente directivos aragoneses y zaragozanos, ¿no? De Teruel, etc. En cuanto a empleabilidad, bueno, yo creo que en empleabilidad tenemos en estos momentos un gap brutal de lo que el mercado está demandando con lo que tanto las instituciones académicas podemos satisfacer, relacionado con el tema tecnológico, con todo el tema de las nuevas tecnologías, que estamos precisamente en las escuelas de negocios para suplir este gap que hay, pero no es suficiente. O sea, todavía hay muchas empresas que necesitan una gran cantidad de talento que incorporar a sus organizaciones, ¿no? Y porque en lo demás yo creo que tenemos unos ratios, yo creo que más que aceptables, muy buenos y muy interesantes a la hora de alumno o persona que viene a formarse en algunas de las escuelas que estamos aquí participando, su aplicabilidad en empleabilidad real luego con las empresas. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que estar muy satisfechos de la labor que se está haciendo desde aquí, desde el mundo educativo, ¿no? En nuestros casos también, si veis esa competitividad a nivel nacional y también a nivel internacional, si la compartís y se la reconocéis. Bien, yo estoy de acuerdo, como siempre, con lo que se ha dicho. Está bien, estamos todos muy de acuerdo. Sí, no, es que realmente creo que realmente conocemos cómo es la situación
y entonces tenemos que estar de acuerdo. Pero yo querría añadir algo. Estamos hablando, y lo están diciendo en todo el mundo, que aquí en Europa, por ejemplo, en los próximos 10 años hacen falta 1 millón de personas, técnicos en digitalización o en tecnología. Nuestra población, la gente joven nuestra, no está orientada, no quiere, vamos a decirlo así, no quiere estudiar eso porque le supone mucho esfuerzo. Y eso es un problema. La demanda de las empresas en esos puestos, hoy, en Zaragoza, en cualquier sitio, es enorme. O sea, aquí traemos ahora 20 personas y las colocamos en 2 días, por no decir en 1, sí, de personas formadas. Entonces, para mí, eso es un problema social. Es un problema que en los últimos 8 o 10 años hemos bajado de una demanda de ingenierías, por ejemplo, que hacía falta una nota de entrada en la universidad de, no sé, 8, 10 o 9, ahora que prácticamente se entra con un 6 o un 7. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere someterse al esfuerzo que supone el sacarse adelante una carrera tecnológica. Y eso, para mí, es algo que es grave. Entonces, el hablar de cómo podemos resolver eso, pues creo que habría que plantearlo a nivel social. Es mucho más profundo. Sí que estoy de acuerdo que no tiene nada que ver una gran empresa con una pequeña, que por supuesto tenemos los mejores profesionales porque estamos por todo el mundo y somos muy buenos, además, que siempre se puede mejorar todo, pero ese problema de la gente joven que el esfuerzo parece que no es lo suyo, pues es un problema que yo quiero dejar ahí colgando. A ver cómo lo resolvemos. Encima de la mesa y si queréis venir otra vez, desde luego lo retomaremos. Vamos a ir terminando ya, pero... Bueno, perdona, Antonio, no te he dado la palabra. Es que me la ha dejado. Eso pasa por ceder la palabra. Antonio, cuéntanos también desde tu punto de vista. Sí. Poco que añadir. Yo creo que hay un sentimiento generalizado de que en Aragón sí que hay talento, es verdad. Pero además nosotros recientemente hemos hecho un estudio con COE Aragón, un estudio científico, con entrevistas en profundidad, con muchas encuestas, con muchas charlas con directivos, y nos lo han corroborado. Y se lo preguntábamos además a empresas que habían venido hace muchos años aquí a Aragón y le preguntábamos por qué. Le preguntábamos también a empresas que están a punto de venir y por qué han tomado la decisión, y también le preguntábamos a los directivos extranjeros que después de muchos años aquí en Zaragoza o en Aragón seguían viviendo aquí, y les preguntábamos por qué. Y al final todo eso se resumió en 3 grandes bloques. El primero se resumió en porque Aragón es competitivo en general. Llámalo competitivo por sueldos un poquito más bajos, por costes más bajos, competitivo en general. Segundo, porque Aragón, en términos generales, es una comunidad tranquila, tranquila en cuanto a legislación, en cuanto para la empresa, tranquila. Y tercero y fundamental, nos decían que por el talento que había aquí. Entonces, más allá de estar de acuerdo con todos mis compañeros, como no puede ser de otra manera, porque es así, que es un sentimiento que yo creo que todos percibimos que es así, es que además está demostrado que en Aragón hay talento. Otra cosa es, y lo dejo para el programa de José María, si en Aragón nos creemos lo suficientemente que tenemos talento, como en otras muchas cosas. Yo creo que Aragón tiene un lastre de confianza en sí misma. Es una de las grandes desventajas que tenemos, que no nos creemos de verdad lo buenos que podemos llegar a ser en algo. Sí, yo creo que eso lo destacáis todos los empresarios profesionales directivos. Siempre es algo que se comenta, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, pero me gustaría que antes cada uno de vosotros os despidierais explicando un poco cómo se enseña un adulto y sobre todo en los casos que ya ha llegado a lo más alto o al éxito en su carrera profesional. Nacho, vamos a empezar contigo. Bueno, traslado un poco más desde base hasta nivel directivo, pero por poner un poquito de ejemplos, aquí en colaboraciones con instituciones, con INAEM y diferentes instituciones aragonesas, hacemos mucha formación que van dirigidas a colectivos a lo mejor pues mayores de 45 años, colectivos diferentes desfavorecidos, pero en este caso con colectivos de mayores de 45 años, por poner el ejemplo,
Nosotros hemos tenido que formar gente que ha cambiado totalmente su paradigma, su vida, su profesión, su todo, porque se ha visto en estos años en paro por diversas circunstancias, y la mayor empleabilidad que hemos conseguido tener ha sido con estas personas, sin lugar a dudas. Mayor actitud, mayor entrega, mayor compromiso, mayor resultado y mejor empleabilidad, sin lugar a dudas. O sea, a todos los niveles. Daba igual que vinieran de un nivel mayor y hayan ido a un nivel menor, o al revés. Personal que ha venido con una poca formación anterior, porque en sus años 60, 70 o cuando ya le hayan correspondido no ha realizado ningún tipo de estudios, pero luego enseguida con esa actitud ha conseguido, vuelvo a poner encima de la mesa la actitud, porque es lo que le ha conseguido poner al mayor nivel. ¿Que hay que adaptar la formación? Por supuesto, no tiene nada que ver. Lo que decíamos también al principio, al joven de 18 años no le hables de cualquier cosa del móvil porque te va a dar 1000 vueltas, pero a la persona mayor sí, pero es un poco el adaptar a medida de cada uno en esas formaciones, porque está claro que el resultado es muchísimo mayor. Maite, ¿cómo crees tú que se forma un adulto? Yo parto de la base de que creo que no se enseña, sino que se acompaña en un proceso de aprendizaje, y luego que es una cuestión más de actitud, que ya no es una cuestión ni de edad ni de cargo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que los directivos de hoy en día son de otra generación, y que es muy importante hacer hincapié en el tema de desaprender para volver a aprender, para reaprender, porque realmente ha evolucionado tantísimo el mundo en las formas de negociar, las formas de trabajar, incluso pues hemos comentado aquí las metodologías y las formas de impartir la formación, que realmente, pues bueno, para que esa experiencia que tienen no se convierta en algo negativo, yo creo que hay que encontrar ese equilibrio entre un aprendizaje inteligente de lo vivido y tener la mente abierta de lo que queda por vivir y lo que queda por llegar. Qué difícil esto de desaprender, ¿no? Que sobre todo cuando llevamos mucho tiempo detrás en la mochila tiene que ser muy complicado. Javier, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que tenemos la responsabilidad de innovar en nuestros procesos tecnopedagógicos internos cada escuela de negocios para poder llegar a sorprender a un adulto y, sobre todo, darles las herramientas necesarias para que sigan ellos, tengan la capacidad de formarse, de informarse dentro de toda la gestión de la información que hay hoy en día, para gestionar esa información de una forma coherente, de una forma eficiente, para que tomen las decisiones con la forma más rigurosa o de la forma más rigurosamente posible, ¿no? José María. Yo entiendo que realmente la única forma de que un adulto realmente saque provecho a algo que pretendas hacer con él es porque esté motivado. ¿Cómo se motiva? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la pregunta. Pero está claro que a un adulto, y más si ha llegado ya arriba, si él no encuentra esa motivación ni somos capaces de proporcionársela, pues bien, pues porque le estás planteando algo distinto de lo que él ha estado haciendo hasta ese momento y ve en eso pues una salida a sus inquietudes y a su quehacer diario. Si no es capaz él de verlo ni tú de proponérselo, es complicado. Luego existe el que ya no es adulto, pero ya no está en ese nivel, que quizá ahí puedan existir otro tipo de intereses además de la motivación, porque hay personas que por falta de estudios no han podido llegar a unos niveles académicos o un nivel social que siempre han querido. A esas personas sí que se les puede ayudar, y sí que existen programas para poder hacer que lleguen a ese objetivo que han tenido toda la vida. Y si me sí. ¿Cómo pasa esto? De que antes me explico concretamente, sí. Y me refiero al centro, que no quería nombrarlo, pero nosotros nosotros estamos con un sistema anglosajón, británico. Entonces, allí es muy fácil valorar la experiencia a lo largo del tiempo, cosa que aquí en España es más complicado, el sistema español. Entonces, una persona que lleva trabajando en una empresa, pues no sé, 30 años, 40 años, que empezó de peón, o sea que a lo mejor su formación ha sido la que le han ido aportando en la empresa poco a poco para ir... Bueno, dice, es que a mí me gustaría sacarme pues un grado en lo que sea. Entonces se le analiza, tal. En la universidad dice, pues este señor
con esto le damos y tiene que hacer 40 créditos. Y con 40 créditos le doy, y los créditos que tiene que hacer son estos. Bueno, eso sí que está motivando y tenemos demanda. Sí, que al final a eso es a lo que me refiero. Personas de 40 y tantos, 50 años estudiando carrera con alumnos bastante más jóvenes. Que igual la curiosidad entonces no les picó y exacto, ahora mismo... no, es algo que tienen pendiente, además es que se sienten satisfechos a la hora de hacerlo. O sea, y motivados, y van a clase y bueno, interrelacionan con la gente joven y eso... No, está bien, está bien. Antonio, ¿tú crees que esto también sucede? ¿Es fácil, es difícil enseñar a un adulto? Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Depende del adulto. O sea, si el adulto no quiere, es complejo. Pero bueno, ahí está nuestro reto, ¿no? Que como decía José María y el resto de compañeros, pues motivarlo, engancharlo a través de las nuevas tecnologías, el proceso de transformación, todo lo que decía también Nacho. Yo, como prácticamente ya está todo dicho, yo sí que diré que a todos los directivos que pasan por nuestra compañía, por ESIC, bueno, les lanzamos una humilde recomendación, que luego ya que la apliquen o no, pero nos gustaría que la aplicaran para que se notara ese tamiz, ¿no?, de haber pasado por ESIC. Y es una fórmula que es muy sencilla, pero que yo creo que a todos nos gustaría tener a un jefe con estas cualidades. Es muy sencillo, lo llamamos las 3 Hs y las 3 Ps. Y responden a las Hs a que sean honestos consigo mismos y con los demás. Difícilmente puedes ser honesto con alguien si no lo eres contigo mismo. Que sean humildes, eso lo decía también Javier. Y la tercera, la última H, que yo no sé si es muy frecuente, pero en mi opinión debiera serlo mucho más, es cierta dosis de humor. Yo creo que las buenas decisiones y los buenos profesionales es perfectamente compatible con que sonrían un poquito más y con que se tomen la vida con un poquito más de humor. Yo no digo que sea un circo la vida, pero un poquito de humor es recomendable. Y las 3 Ps pasan pues porque allá donde vayan y todo lo que hagan, lo hagan con pasión. Si no haces las cosas con pasión, yo creo que está todo descafeinado y no sirve de mucho. Segundo, que sean relativamente positivos. No se puede ser un iluso, pero bueno, entre ver la botella medio vacía y medio llena, pues que sean positivos. Y me dejo para la última, la que en mi opinión es la más importante, la última P, y es que ante todo las personas. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de transformación digital, por supuesto, pero lo último, o sea, lo más importante, y por eso lo digo lo último, las personas. Con lo cual, después de todo lo que han dicho, esa es un poco nuestra fórmula para que un directivo, bueno, pues al menos nosotros nos sintamos reconfortados con que hayan pasado por nuestra institución, las 3 Hs y las 3 Ps. Es una buena filosofía, ¿no?, de vivir. Daniela, terminamos contigo. ¿Cómo se enseña? Digamos que también han dicho más o menos todas las ideas, yo agregaría solo 2. La primera es que en nuestra experiencia para enseñar a un adulto hay que ofrecer soluciones, lo decía José María ahora, y es uno cuando es menor y apenas empieza su carrera profesional se conforma un poco con lo que vienen a mostrarle sobre el mundo. Ya cuando es más adulto lo conoce y quiere salir del aula y encontrar una solución pronta, que va de la mano con tenemos tiempo o no. Al final estudiar nos genera mayor tiempo porque hacemos las cosas más rápido, mejores, más eficientes. Entonces sí es muy difícil enganchar a un adulto en formación si no se le está ofreciendo una solución a su problema. Entonces hay que entender muy bien en una venta consultiva el problema del cliente para realmente ofrecer un programa que solucione el problema que está teniendo. Y por otro lado, hacerlo protagonista en el salón de clases, que es un poco lo de experiencia versus estudios. Tenemos gente con 20, 25 años de experiencia que de pronto no ha tenido la oportunidad de estudiar, pero le puede dar sopa y seco, como decimos en mi país, a la gente con su experiencia. Entonces es muy importante que en estas aulas podamos mezclar eso, ser protagonistas por la gente que realmente tiene ese conocimiento técnico, que puede desarrollar un algoritmo o que puede desarrollar una solución muy compleja, y la gente que ha vivido en uno o varios cargos en una compañía que puede contar su experiencia. Y normalmente cuando ellos se sienten partícipes de ese aprendizaje, porque al final, lo mencionaba alguien ahorita, en un curso donde se asiste hoy en día, uno aprende del profesor el 40%, el 60% lo aprende de sus compañeros de clase. Entonces es propiciar ese tipo de enseñanza. Y yo creo que si llegan, ven soluciones en lo que están recibiendo y adicional ven que ellos también pueden ser parte de generar esa solución, es mucho más motivante y es mucho más claro para ellos el aprendizaje.
Bueno, Daniela Restrepo, directora de formación ejecutiva de Zaragoza Logistic Center, Antonio Sangó, director de SIC Zaragoza, José María Marín, presidente de CESTE, Javier Cunel, CEO de Cunel, Maite Santos, directora de Ibercide, y Nacho Pamplona, responsable de prevención y formación de Lacor Formación. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros hoy. Os invitamos cuando queráis, queda pendiente, ¿verdad, José María? Una siguiente mesa para los temas que se nos han quedado. Y bueno, hasta pronto.